Hola, bueno, mi nombre es Laura Kleiman y en esta oportunidad vamos a dar inicio al seminario 2. Vamos a hablar del desarrollo vascular y de la circulación fetal y cambios circulatorios que ocurren al nacimiento. Primero vamos a empezar hablando un poco de cómo se desarrollan los vasos sanguíneos y las células sanguíneas. Tenemos dos mecanismos. Uno es por vasculogénesis y el otro es por angiogénesis. Por medio de la vasculogénesis se van a generar los vasos como la aorta dorsal y las venas cardinales. Y el resto de los vasos lo van a hacer por angiogénesis. Entonces, en la vasculogénesis, los vasos se van a originar por coalescencia de angioblastos. ¿Cómo es eso? Bueno, primero van a aparecer los primeros islotes en el mesodermo esplásmico rodeando la pared del saco vitelino, más o menos en la tercera semana de desarrollo. Luego van a aparecer en otras regiones, como las vellosidades, el corion y el pedículo de fijación. Y esto va a estar mediado por el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Sí? Entonces, los islotes, ¿de dónde salen? De las células mesodérmicas, que son inducidas por el endodermo subyacente y van a producir los hemangioblastos. Entonces tenemos, por ejemplo aquí, ¿sí?, un vaso, un islote, y vemos que en la periferia, ¿sí?, se van a disponer los angioblastos. Estos angioblastos van a ser los precursores de los vasos sanguíneos. Y a nivel central vamos a ver las células madres hematopoyéticas, que van a ser los precursores de las diferentes células sanguíneas. ¿Sí? Entonces, esto es a nivel de a través de la vasculogénesis. Y en la angiogénesis, ¿sí?, los vasos van a originarse a partir de otros vasos. ¿Sí? Bien. En las primeras 6 semanas de desarrollo, el principal, digamos, fuente de células sanguíneas va a ser, como bien dijimos, el saco vitelino. Pero después, entre el segundo mes y el séptimo, las células madre hematopoyéticas van a colonizar al hígado y ahí van a originar las diferentes, ¿sí?, células sanguíneas. Y después, recién a partir del séptimo mes, el órgano principal va a ser la médula ósea, que va a continuar luego en la vida adulta. Bueno, vamos a continuar con el sistema vascular. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos un sistema arterial y un sistema venoso. Dentro del sistema arterial tenemos los arcos aórticos, ¿sí?, las arterias vitelinas, que vienen del saco vitelino, y las arterias umbilicales que surgen, digamos, del cordón umbilical. Y además las arterias coronarias que tenemos por aquí. A su vez, también vamos a hablar del sistema venoso. Este está compuesto por las venas vitelinas, que tenemos aquí, u onfalomesentéricas también se llaman, las venas umbilicales, por aquí, y las venas cardinales, que tenemos la anterior, ¿sí?, que va a drenar toda la parte de la cabeza, y la vena cardinal posterior, que va a drenar el resto del cuerpo. Vamos a empezar en el sistema arterial con los arcos aórticos. ¿Sí? Recuerden que teníamos la zona del tubo cardíaco. En su parte más distal, ¿sí?, tenemos las raíces, y de aquí van a emerger, o sea, tenemos el saco aórtico, y de aquí van a emerger los arcos aórticos. Y acá tenemos otra vista, con arterial, el tronco arterial y el seno aórtico, y los diferentes arcos. Entonces, ¿cuándo se comienzan a desarrollar? Entre la cuarta y la quinta semana.
a medida que se van desarrollando cada arco faríngeo, ¿sí? Que van a recibir su propio nervio y su arteria. Estas arterias son los arcos aórticos. ¿Mm? Entonces, como bien dijimos, los arcos aórticos se originan a partir del saco aórtico y se van a dirigir, ¿sí?, en forma de apares, de derecha a izquierda, ¿sí?, hasta las aortas dorsales, que es este vaso de acá, la aorta dorsal. ¿Sí? Fíjense que en la parte, digamos, más, digamos, cefálica, ¿sí?, la aorta dorsal está en par también, de a par, derecha e izquierda, y que a medida que va bajando, o sea, se va yendo hacia el extremo caudal del embrión, la aorta dorsal se va a convertir en un solo vaso. ¿Sí? En total se van a formar 5 pares de arcos aórticos. 1, 2, 3, 4 y el sexto. El quinto se puede formar, pero va a durar muy poco, ya que es rudimentario, o sea, no tiene ningún significado, o directamente puede pasar que no se forme. La dirección del desarrollo de los arcos aórticos es cefalocaudal, de arriba hacia abajo. Y otra cosa importante es que no los vamos a dar en simultánea la formación, ¿sí? Primero se van a formar los primeros 2 arcos aórticos. Cuando se empiecen digamos, a desaparecer el primero y el segundo arco aórtico, se va a empezar a formar el tercero. Cuando esté totalmente formado el tercero, recién se va a empezar a formar el cuarto y el sexto. Vamos a empezar hablando un poquito de ellos, ¿sí? Del primero y el segundo arco aórtico. Bueno, acá también tienen en la figura A el día 27 de desarrollo, que es más o menos al final de la cuarta semana. Fíjense en que se empiezan a formar del primero al tercer arco aórtico, y ya en un embrión de más o menos 37 días, esa sexta semana, ya desaparecieron los primeros arcos y se están formando el cuarto y el sexto. Entonces, el primer arco aórtico, que tenemos bien acá superior, van a dar las arterias maxilares, ¿sí?, que van a irrigar oídos, dientes, músculo de los ojos y la cara. El segundo arco aórtico va a dar las arterias que van a irrigar los huesos del oído medio, como las arterias hioideas y estapedia. Después, en cuanto a los demás arcos, vamos a verlos con mayor atención. Tenemos el tercer arco aórtico, ¿sí?, que acá en la figura lo vamos a ver de color rojo, que va a dar la arteria carótida común, que sería esta, y la primer parte de la carótida interna, que sería aquí. ¿Sí? Después, el arco aórtico 4 lo vamos a dividir en una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda va a dar parte del callado aórtico. Es este. Parte del callado aórtico, que está desde la que va desde la carótida común, ¿sí?, que es esta, la carótida común izquierda, hasta la arteria subclavia izquierda, ¿sí? O sea, es la parte del callado aórtico que se encuentra entre la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Ahora, del lado derecho, va a dar la porción proximal esta, de la subclavia derecha, ¿sí?, que la vamos a ver acá. De la subclavia derecha, la porción proximal, ¿sí? Después, en cuanto al sexto arco aórtico, ¿sí?, la parte izquierda va a dar la arteria pulmonar izquierda, ¿sí?, de acá, de aquí, y el conducto arterial, el conducto arterioso. Y la parte derecha del arco aórtico sexto va a dar la arteria pulmonar derecha, que tenemos acá, ¿sí? Bien,
Bueno, acá tenemos un resumencito, que lo van a encontrar en el Langman. Y después, para finalizar, decimos que el saco aórtico, ¿sí? El saco aórtico va a dar la arteria brachiocefálica, que es esta, ¿sí? Y el segmento proximal del callado aórtico. Y el resto de las aortas dorsales, ¿sí? La derecha va a degenerar y va a quedar solamente la izquierda, que se va a convertir en la aorta primordial, ¿sí? La aorta descendente, digamos. Bien. Después tenemos otras arterias, como las vitelinas y las umbilicales. Las vitelinas, importante es que sepan que van a originar la arteria celíaca y las arterias mesentéricas superior e inferior del adulto, ¿sí? Después, en cuanto a las arterias umbilicales, van a ver que al inicio forma parte, constituye una rama ventral de la aorta dorsal y se va a dirigir a la placenta. Y en la cuarta semana, cada una de las arterias umbilicales, acuérdense que hay derecha e izquierda, se va a conectar con la rama dorsal de la aorta a través de la arteria ilíaca común. Después del nacimiento, ¿sí? Las porciones proximales de las arterias umbilicales van a persistir como arterias ilíaca interna y vesical superior. En cuanto a las arterias coronarias, bueno, ¿qué tenemos que saber? Es que se originan del epicardio, ¿sí? ¿Y dónde estaba el epicardio? Bueno, el epicardio se va a diferenciar a partir del órgano proepicárdico, ¿sí? En la región caudal del mesocardio dorsal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso lo habían visto en el seminario 1. Y estas, digamos, células del epicardio se van a diferenciar en células mesenquimatosas que al ser inducidas por el miocardio van a generar células endoteliales, ¿sí? También van a participar acá las células de la cresta neural, que le van a dar el músculo liso a esas células endoteliales, y también van a participar en la conexión de estas células endoteliales con la aorta. ¿Qué va a pasar? Bueno, estas células endoteliales van a invadir de alguna manera la aorta y así se va a establecer la conexión. Bien, y ahora vamos a entrar en lo que es el territorio venoso, que es un poquito más complejo. Vamos a recordar esto que vimos en el primer seminario, ¿sí? De cómo se forma el seno venoso a mediados de la cuarta semana. Fíjense en que el seno venoso está en la parte más proximal, digamos, de lo que es el tubo cardíaco. Y el seno venoso, ¿sí? Va a recibir sangre de las astas de los senos derecho e izquierdo, ¿sí? Tenemos dos senos, dos astas, derecha e izquierda, que van a desembocar en el seno venoso. El seno venoso se va a ubicar después en la pared posterior de la aurícula derecha. Entonces, cada asta va a recibir sangre de tres venas: de la vitelina, de la umbilical y de la cardinal común, ¿sí? A las 10 semanas aproximadamente de desarrollo, van a ver que el asta izquierda va a degenerar prácticamente del todo, quedando solamente la vena oblicua en la aurícula izquierda, que es esta, y el seno coronario, que es este, que está formado el seno coronario por la porción proximal de la vena cardinal común. Eso después lo vamos a volver a ver. En el seno coronario van a desembocar varios vasos venosos cardíacos, ¿sí? Y el seno coronario se va a ubicar después en la aurícula derecha, ¿sí? En la pared posterior, cerca de la vena cava inferior. Y después, así como el asta izquierda involuciona, se va a desarrollar aún más el asta derecha.
¿sí? Porque toda la sangre va a ir hacia la derecha. Entonces, volviendo a lo que es el sistema venoso, ¿sí? En el feto, tenemos que ya en la quinta semana se pueden distinguir bien estas tres venas, las vitelinas, las umbilicales y las cardinales. Bien, vamos a ir de a poco entonces. Las venas vitelinas, entonces, dijimos que van a llevar la sangre del saco vitelino al seno venoso, ¿sí? Pero antes de llegar hasta el seno venoso, o sea, el saco vitelino hasta el seno venoso, van a pasar por el intestino y luego por el hígado, ¿sí? Entonces, en el intestino, más que nada, precisamente en el duodeno, tenemos acá las venas vitelinas, una a cada lado, fíjense, derecha e izquierda, que van a construir una red, ¿sí?, de anastomosis, de uniones entre el lado derecho y el izquierdo alrededor del duodeno, ¿sí?, que va a terminar formando la vena porta, ¿sí?, que la vamos a ver acá. ¿Sí? Esta es la vena porta. Entonces, estas anastomosis entre el lado derecho y el lado izquierdo a nivel del duodeno van a constituir después un vaso único que es la vena porta. Después, a nivel del hígado, también van a formar una red vascular, que la vemos acá, más desarrollada, que son los sinusoides hepáticos, ¿sí? Derecho, izquierdo. También van a formar la vena hepática, ¿sí?, derecha e izquierda. Y tengamos en cuenta, como habíamos hablado antes, que como se reduce el asta del seno izquierdo, se va a desarrollar más la vena vitelina derecha, ¿sí?, o sea, del lado derecho, constituyendo el conducto hepatocardíaco derecho. ¿Qué es el conducto hepatocardíaco derecho? Es el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior, ¿sí?, de la vena cava inferior. Después, la vena vitelina izquierda va a desaparecer. Y la porción, digamos, más distal, o sea, a partir, o sea, se dice de la vena, o sea, de la parte más distal de la vena vitelina derecha, pero en realidad acá lo vamos a ver que ya está como porta, que es lo mismo, ¿sí?, vena vitelina, que se anastomosó y formó la vena porta, se va a desprender la vena mesentérica superior, ¿sí? Va a derivar en la vena mesentérica superior y también la vena esplénica, ¿sí? Que todo esto irriga intestino. Entonces, para resumir, las venas vitelinas, ¿sí?, que parten del saco vitelino y se van a dirigir hacia el seno venoso, van a formar a nivel del intestino, del duodeno, un plexo entre el lado derecho y el lado izquierdo, que luego que al irse uniendo van a formar un único vaso que es la vena porta. A nivel del hígado van a constituir también redes anastomosadas del lado derecho y del lado izquierdo, que son los sinusoides hepáticos. También van a formar la vena hepática derecha e izquierda, y la vena hepática derecha, digamos, va a constituir el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior, ¿sí? Y después, a partir de la vena porta, van a derivar dos vasos, ¿sí?, que es la vena mesentérica superior y la vena esplénica, que también van a irrigar intestino. Ahora vamos a ir a las venas umbilicales. Entonces, las venas umbilicales se van a originar de las vellosidades coriónicas y van a llevar la sangre oxigenada al embrión. Van a ver que al inicio van a pasar, y están más ubicadas, más externas en relación a las vitelinas, ¿sí? Entonces también tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces van a pasar
a cada lado del hígado y algunas van a establecer conexión. ¿Sí? Fíjense que algunas van a establecer conexión con los sinusoides hepáticos. Vamos a tener también que la vena vitelina, umbilical derecha y la parte proximal, o sea, la vena umbilical derecha y la parte más proximal de la izquierda van a desaparecer. ¿Sí? Van a desaparecer. Y lo único que va a quedar es la vena umbilical izquierda. ¿Sí? Que va a llevar sangre de la placenta hacia el hígado. Pero cuando aumenta la circulación, acuérdense que nosotros necesitamos que la mayor cantidad de sangre oxigenada llegue a la aurícula derecha. Entonces necesitamos un conducto que haga que la mayor parte de la sangre, ¿sí? de la vena umbilical, pase directamente, ¿sí? a la vena cava inferior. Y sortee, ¿sí? al hígado, o sea que no se vaya todo para el hígado. Entonces, de esta manera surge el ductus o conducto venoso. ¿Sí? Es un conducto que hace sortear la sangre y que pase directamente de la vena umbilical, ¿sí? izquierda, hacia la vena cava inferior. ¿Sí? Que va a desembocar después en la aurícula derecha. ¿Qué va a pasar después del nacimiento? Bueno, esta vena umbilical se va a obliterar, va a quedar el ligamento redondo del hígado, y el conducto venoso también se va a obliterar, y va a quedar como ligamento venoso. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar en el sistema de venas cardinales. ¿Mm? Entonces, también en la cuarta semana, fíjense en que todo lo que son los vasos empiezan, o sea, su formación en la tercera, pero se desarrollan entre la cuarta y la quinta, terminan de desarrollar. Entonces, tenemos que el principal sistema venoso está constituido por las venas cardinales anteriores, ¿sí? Anteriores, y las venas cardinales posteriores. Las venas cardinales anteriores van a drenar la sangre de la cabeza, y las venas cardinales posteriores van a drenar la sangre del resto del cuerpo. Antes de entrar al seno venoso, la vena cardinal anterior con la vena cardinal posterior se van a unir tanto del lado derecho como del lado izquierdo, constituyendo la vena cardinal común. ¿Sí? La vena cardinal común que tiene un trayecto cortito antes de entrar al asta del seno derecho y al asta del seno izquierdo. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a dividir en las anastomosis y las venas que van surgiendo a nivel de la región craneal, y después vamos a ver qué pasa en la región posterior, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Que las venas cardinales anteriores, ¿sí? Las venas cardinales anteriores que tenemos, la unión de las venas cardinales anteriores van a dar las venas yugulares internas que tenemos acá. ¿Sí? La unión de la vena cardinal anterior va a dar a la vena yugular interna. Después, las anastomosis. Que anastomosis es la unión de las venas yugular interna derecha con la vena yugular interna izquierda, va a dar lugar a un conducto o vena que es la brachiocefálica izquierda. Vena brachiocefálica izquierda, que se forma por la unión de la vena yugular interna derecha y la vena yugular interna izquierda. ¿Sí? Después, a su vez, tenemos la vena cava superior, que se va a formar por la vena cardinal común derecha y porción proximal de la vena cardinal anterior derecha, de la común y de la anterior.
O sea, del lado derecho, la común y la anterior, ¿sí?, van a formar la vena cava superior. Y después la parte proximal de la vena cardinal común izquierda, del lado izquierdo, va a formar el seno coronario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del seno coronario? Bien. La parte proximal de la vena cardinal común izquierda, ¿sí?, va a formar el seno coronario, que está acá. Que el seno coronario, acuérdense, que va a desembocar en la pared posterior junto con la vena cava inferior de la aurícula derecha. Y en el seno coronario van a desembocar las venas coronarias. ¿Sí? Después tenemos en la región del tronco qué pasa. ¿Sí? Fíjense que el desarrollo de los vasos a nivel del tronco es un poquito posterior, entre la quinta y la séptima semana de desarrollo. Y van a aparecer, obviamente, más venas. Tenemos las subcardinales, ¿sí?, que son estas que están acá, de color rojo, que van a drenar los riñones. Después tenemos las sacrocardinales, que van a drenar las extremidades, de acá abajo. Y las supracardinales, que las vamos a ver acá, de color amarillo, ¿sí?, que van a drenar la pared corporal del embrión. Entonces, bueno, también van a haber varias anastomosis para formar también el sistema de venas cava. El sistema de vena cava, van a ver que tienen 3 porciones, a nivel renal, a nivel hepático y a nivel sacro, ¿sí? O sea, hepático, renal y sacro, sería en orden, caudal, que son anastomosis entre la parte izquierda y la derecha, ¿sí? La idea es que la sangre vaya hacia la derecha, en este caso. Entonces tenemos las anastomosis entre las venas subcardinales, ¿sí?, acá, de este lado, me va a dar lugar a la vena renal izquierda, que es esta color verde. Esta anastomosis, acá. ¿Sí? Acuérdense que las subcardinales están de rojo. Las anastomosis, entre derecha e izquierda, me va a dar la vena renal. Después tenemos que la porción distal de la izquierda me va a dar la vena gonadal, ¿sí?, que está acá, esta chiquita de rojo, acá se ve mejor, que obviamente en el hombre va a ser la vena testicular y en la mujer la vena ovárica. El resto del segmento, ¿sí?, de la subcardinal derecha me va a dar el segmento renal, ¿sí?, el segmento renal de la vena cava inferior. Después tenemos las anastomosis entre las venas sacrocardinales, ¿sí?, o sea, bien abajo, en los miembros inferiores, que me va a dar lugar a la vena ilíaca común izquierda, ¿sí? Van a originar las venas ilíacas. Externa, interna, sacra, ilíaca común. Y la sacrocardinal derecha, ¿sí?, me va a dar la porción, digamos, del segmento sacrocardinal de la vena cava inferior, ¿sí? Y después nos vamos a ir para arriba, tenemos las venas supracardinales, que eran las que drenaban la pared del cuerpo del feto, y tenemos que, a nivel derecho, acá en amarillo, tenemos que la supracardinal derecha, ¿sí?, la supracardinal derecha, más la parte de la vena cardinal superior, vena cardinal superior, me va a dar lugar a la vena ácidos, ¿sí?, la unión de la supracardinal derecha con la cardinal posterior. Y del lado izquierdo vamos a ver que
la supracardinal izquierda, ¿sí? Se va a llamar vena hemiácidos y que va a desembocar, fíjense, en el recorrido en la vena ácidos. ¿Sí? Esto va a drenar la pared derecha. Bien, bueno, vamos a ver ahora cómo funciona entonces la circulación en el feto y qué cambios ocurre cuando nace. Entonces, tenemos que la sangre rica en oxígeno ingresa desde la placenta, ¿sí? Recordemos que el intercambio gaseoso se realiza en las vellosidades maternas, ¿sí? Y que no hay intercambio gaseoso todavía en los pulmones. Esto va a ocurrir después del nacimiento. Entonces, la sangre rica en oxígeno, fíjense que acá tienen colores para determinar el grado de saturación. Fíjense que cuando está de color rojo es sangre rica en oxígeno, cuando está de color violeta tiene un contenido medio en oxígeno, y de color celeste, ¿sí? Es cuando tienen un contenido pobre en oxígeno. Entonces, la sangre rica en oxígeno va a ingresar a través de la vena umbilical, ¿sí? Y se va a ir hacia el hígado. Entonces, dijimos que el objetivo es que llegue la mayor cantidad de sangre rica en oxígeno a la aurícula derecha. Entonces, para que no se vaya todo hacia el hígado, existe el conducto venoso. El conducto venoso hace que la sangre sortee la circulación hepática y pase directamente a la vena cava inferior. Pero, de todas maneras, una parte de esta sangre oxigenada va a ingresar, ¿sí? Va a ingresar al hígado porque el hígado necesita también de oxígeno y de nutrientes. Y acá tenemos, ¿sí?, un esfínter. Este esfínter lo que hace es regular, ¿sí?, la cantidad de sangre que llega hacia el corazón, para que no haya una sobrecarga. Entonces, cuando hay una contracción, ¿sí?, que aumenta considerablemente la cantidad de sangre, bueno, el esfínter se va a cerrar. Después, entonces, a través de un paso breve por la vena cava inferior, la sangre, entonces, como dijimos, rica en oxígeno, va a llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿sí?, también es considerada, ¿sí?, un sitio de mezcla. ¿Qué quiere decir un sitio de mezcla? Que va a llegar también sangre pobre en oxígeno. En este caso va a venir del seno venoso, que acordémonos que el seno venoso venían todas las venas, desembocaban las venas del corazón, propiamente dicho, venas cardíacas, y va a venir la vena cava superior. Que la vena cava superior trae sangre pobre en oxígeno de la cabeza y de los miembros superiores. Otros lugares de mezcla va a haber también en la vena cava inferior, porque va a venir sangre, va a traer sangre también de las extremidades, de los riñones y de la pelvis. Y también se va a producir un poco de mezcla acá a nivel del hígado, ¿sí? Hasta los sinusoides hepáticos van a pasar un poco de sangre por el oxígeno, o sea, cuando pase después del hígado, va a desembocar acá en el conducto venoso. Entonces tenemos acá en el conducto venoso sangre que se va a mezclar, esta sangre rica en oxígeno proveniente del hígado, ¿sí?, que volvió, después acá de la vena cava inferior, que viene de todo el resto del cuerpo, en la aurícula derecha, que viene de toda la parte de arriba, de cabeza, de miembros superiores, y el seno venoso que trae el corazón, y se va a mezclar con esta sangre que teníamos rica en oxígeno. ¿Qué va a pasar acá en la aurícula derecha? Bueno, la mayor parte de esta sangre se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Acá en la aurícula izquierda también va a ser un lugar de mezcla con sangre con bajo contenido de oxígeno, que va a venir sangre, ¿de dónde? De los pulmones, ¿sí?, a través de las 4 venas que tenemos acá, de las 4 venas pulmonares.
Y después esta sangre que tenemos aquí, en la aurícula izquierda, va a pasar a través de la válvula mitral o válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Después del ventrículo izquierdo va a salir por la aorta, ¿sí? Que acá la aorta se llama aorta ascendente, acá tenemos el callado aórtico, y vamos acá a puntualizar de que a partir de este callado aórtico tenemos las primeras ramas, ¿sí? Los primeros arcos aórticos que van a irrigar el corazón, ¿sí? Y van a salir también de acá la carótida, ¿sí? Las carótidas, acuérdense, que van a irrigar el cerebro, ¿sí? Por eso estos vasos son muy importantes, llevan la sangre con más cantidad de oxígeno hacia los órganos que lo requieren más, como es el corazón y el cerebro. ¿Mm? Y acá, ¿sí? Y acá se va a topar con el conducto arterioso, ¿sí? Con el conducto arterioso, que lo que va a hacer el conducto arterioso es, acuérdense que es un conducto que va a hacer que la sangre no pase toda, ¿sí? Hacia los pulmones, sino que pase que quede acá, pase a la aorta, ¿sí? Directamente, que no pase todo a los pulmones, ya que con los pulmones todavía no se está haciendo el intercambio gaseoso, solamente requiere de una pequeña proporción de sangre que es para irrigar, digamos, el tejido pulmonar, ¿sí? Y después, bueno, a través de la aorta descendente va a ir a irrigar el resto de los órganos y tejidos. Pero vamos a volver acá nuevamente, que habíamos dicho que la mayor cantidad de sangre pasaba a través de la válvula del foramen oval hacia la aurícula izquierda, pero quedaba una parte acá, ¿sí? Una parte de la sangre no va a pasar a la aurícula izquierda y va a pasar al ventrículo derecho. Acá en el ventrículo derecho se va a ir a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces acá es cuando, como decíamos recién, el conducto arterioso va a evitar que la mayor parte de esta sangre que salió de acá, del ventrículo derecho, pase hacia los pulmones, solamente va a entrar una pequeña proporción y la otra se va a volcar en la aorta. ¿Sí? Bien, una vez que esta sangre se distribuyó, ¿sí? Que irrigó todos los tejidos y órganos del embrión, fíjense que la aorta, ¿sí? Después, acuérdense que de la aorta venían las arterias ilíacas, estas arterias ilíacas, ¿sí? Se van a convertir en las dos arterias umbilicales, ¿sí? Las dos arterias umbilicales que van a llevar sangre pobre en oxígeno, que va a retornar a la placenta para nuevamente realizar el intercambio, la renovación y volver otra vez el circuito. ¿Sí? Entonces, para repasar, tenemos 5 sitios de mezcla entre la sangre oxigenada y la sangre carboxigenada, que es uno a nivel de los sinusoides hepáticos, ¿sí? O sea, entró acá sangre oxigenada a los sinusoides hepáticos y luego se va a volver al conducto venoso con sangre empobrecida, ¿sí? Sangre con muy poco oxígeno. Después en el segundo lugar es a nivel de la vena cava inferior, donde van a llegar la sangre con pobre contenido de oxígeno de los miembros inferiores, de la pelvis y de los riñones. Después el otro sitio es a nivel de la aurícula derecha, donde se va a volcar sangre del seno venoso y de la vena cava superior. Después en la aurícula izquierda, donde va a llegar la sangre pobre en oxígeno de las 4 venas pulmonares, o sea, de los pulmones. Y por último, en el quinto lugar, que es a nivel del conducto arterioso, donde va a venir sangre también, digamos, pobre en oxígeno de los pulmones. ¿Sí?
es la sangre que va a evitar que pase por los pulmones. Y por último, para tener en cuenta, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que son estos tres comunicaciones que hacen que evitan que la sangre muy oxigenada, o sea, rica en oxígeno, pase al hígado y a los pulmones, ¿sí? Para favorecer la irrigación, o sea, el oxígeno en otros órganos que lo necesitan más, como por ejemplo el corazón y el cerebro, ¿sí? Entonces, uno es el conducto venoso, que evita en el hígado, y el conducto arterioso, ¿sí? Que es una comunicación entre la arteria pulmonar y el callado aórtico, y el agujero oval que está entre ambas aurículas. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué cambios van a haber con el nacimiento? Bueno, entonces, los cambios se van a dar, ¿por qué? Por dos situaciones en especial. La interrupción del flujo placentario, ¿sí? Cuando se corta el cordón umbilical, y el inicio de la respiración. Entonces, con el inicio de la respiración, ¿sí? O sea, con el conjunto de esas dos situaciones, tanto la interrupción de la circulación placentaria como el cierre del conducto, el inicio de la respiración, va a hacer que a nivel de los pulmones se libere una sustancia que se llama bradicinina, y eso hace que se contraiga la pared muscular del conducto arterioso, por lo que se va a cerrar el conducto arterioso, ¿sí? Entonces, al cerrarse el conducto arterioso, va a disminuir, ¿sí? La resistencia a nivel de los pulmones, y toda la sangre que llega va a ir hacia los pulmones, ¿sí? Porque ahora necesitamos que el intercambio gaseoso se haga a nivel de los pulmones. ¿Mm? Otra cosa que va a suceder con la interrupción de la circulación placentaria, la disminución de la resistencia pulmonar, porque ahora toda la sangre va a ir hacia los pulmones, es que va a disminuir la presión, ¿sí? Generada, que había antes, ¿sí? Del nacimiento en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, y va a aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda. Esto va a hacer que el septum primum se adoce al septum secundum y se cierre, ¿sí? El agujero oval. ¿Mm? Se cierra el agujero oval. Que es, en un primera instancia es un cierre funcional, y que a veces puede quedar permeable, ¿sí? Sobre todo se va a poner en evidencia cuando el bebé hace algún esfuerzo, como llorar, alimentarse, defecar, toser, ¿sí? Que va a hacer que se abra un poquito y llegue sangre con cantidad de oxígeno hacia la circulación sistémica, y por eso lo vamos a dar a su lado en esas ocasiones. Pero en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría, el 80% de los casos, hacia el año, ¿sí? De vida, se va a cerrar anatómicamente el foramen oval. Después, otra cosa que se va a dar es el cierre de las arterias umbilicales, ¿sí? Que también va a ocurrir por la contracción del músculo liso, debido a estímulos térmicos, mecánicos y también por diferencias de presión del oxígeno. El cierre anatómico de las arterias umbilicales puede tardar hasta 2 o 3 meses. Y va a quedar, después de ese cierre, los extremos distales van a formar parte de los ligamentos umbilicales mediales, y los extremos proximales de las arterias vesicales y las arterias ilíacas internas. ¿Sí? Van a formar las arterias vesicales superiores y las arterias ilíacas internas. Después se van a cerrar la vena umbilical, ¿sí? Que va a formar el ligamento redondo del hígado, y el conducto venoso, que va a formar el ligamento venoso. El cierre del conducto arterioso va a formar el ligamento arterial, ¿sí?
Bueno, esto es medio lo que estábamos hablando recién, que los primeros días de vida, ¿sí? Como el cierre del agujero vale funcional, puede ser reversible ante el esfuerzo del bebé, entonces vamos a ver que se ponen cianóticos. ¿Sí? Es muy importante en la etapa neonatal, en los primeros controles del bebé, hacer un examen físico completo, ¿sí? Auscultar el corazón en busca de soplos cardíacos, que dependiendo de su intensidad y sus características nos pueden indicar si es algo, digamos, fisiológico, como se le dice, un soplo fisiológico, o indica la presencia de otra patología y hay que estudiar al bebé. Bueno, espero que les haya sido grato, que se haya entendido algo, un poco más, y bueno, cualquier cosa nos preguntan en el foro. Muchas gracias por la atención.